Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Inteligencia Vial, el podcast que ha abierto la Alianza por la Seguridad Vial para que personas que se dedican a reducir la siniestralidad y a conseguir que tengamos una movilidad más segura y más sostenible conversen, hablemos sobre estos temas que tanto bien nos pueden hacer. Muy buenas, Sergio de Rico, secretario general de la Alianza por la Seguridad Vial y además director de eRescue, que en fin, la mayor parte de la gente del sector sabe de qué hablamos, pero para los que no son del sector, ¿qué es eRescue? eRescue en 2 palabras son asientos salvavidas. Tener en los vehículos un asiento que en caso de accidente permitan que los rescatadores te inmovilicen contra tu asiento y te saquen rápidamente, como ocurre en Fórmula 1, pues eso, en cualquier vehículo, ya en autobuses, en proyecto para el coche, y es una herramienta útil para los bomberos. O sea, sale totalmente el asiento y la persona dentro del asiento Sí, y va ya para el para el hospital, hospital, con mucha mayor seguridad, ¿no? sí, mejor protegida la columna y en un tiempo récord. Bueno, tú tienes una trayectoria de innovación en temas de seguridad vial que viene de muy largo. Mira, tengo aquí apuntado. En 2012, premio a la investigación de la Fundación Eduardo Barreiros por plantear el concepto de la seguridad post-accidente. ¿Cómo nace ese interés tuyo por mejorar esos momentos críticos que hay justo después de un accidente? Bueno, pues en realidad son 3 hitos, que tengo que contar los 3 porque no es un día que se te ocurre una idea, ¿no? Son cosas que te van marcando y al final pues uno encuentra el camino, ¿no? Te metes en las vías que te llevan. El primero, que es el más lejano en el tiempo, por así decirlo, porque me impactó mucho, en el año 91, en 1991, mis compañeros de colegio, en un viaje de clase, pues se fueron normalmente de ese liceo francés de Madrid, ¿no? Entonces íbamos a Francia a trabajar allí, pues de vuelta se despeñaron por los Pirineos. Wow. Y el autobús dio vueltas de campana, murieron 4 compañeras y hubo compañeros con lesiones graves. Esto, bueno, a todos nos impactó en el colegio, pero la cuestión es que mi madre es la responsable médico, lo era también, del liceo francés. Luego yo con 11 años tuve que oír cómo repatriaban heridos, repatriaban cadáveres, gestionaban todo eso y eso me impactó porque es que además la siguiente clase en hacer el mismo viaje éramos nosotros. Entonces la primera vez con 11 añitos que te planteas, ostras, que aquí Las cosas pasan de verdad. pasan de verdad y accidente de tráfico y tal. Entonces, bueno, ahí no se me ocurrió absolutamente nada, tenía solo 11 años, pero te marca, Eso está ahí, ¿no? está adentro. Y después, pues bueno, siguiendo el camino, pues yo quise estudiar ingeniería industrial, pero en mi familia pesaba mucho el tema de la medicina, ¿no? Mi abuelo era médico, mi madre también lo era, tal. Entonces, pues bueno, para quitarme un poquito la espinita de no ser médico, he sido técnico en emergencias. He estado trabajando en UBIs móviles de verdad. Eso primero como protección civil voluntario y después en el Sumo 1-2 de Madrid, en las UBIs móviles de la Comunidad de Madrid, mientras estudiaba ingeniería. Entonces, eso fue una experiencia vital increíble. A bordo de un móvil se ve absolutamente de todo. O sea, Y quizás lo peor, los accidentes de claro, tráfico. entonces lo que más me marcó fueron los accidentes de tráfico porque me tocaba a mí, como técnico en emergencias, sacar la movilización del paciente, todo recae en el técnico y te toca sacar a la gente de, al accidentado, ¿no? De su vehículo deformado y ves tragedias humanas y pierdes a la gente literalmente entre las manos. Entonces, cuando un ingeniero o futuro ingeniero ve eso y en el tiempo, al mismo tiempo coincidente vas a la escuela y te cuenta que el crash test, el dummy, la aceleración, la no sé qué, ¿qué me estás contando? O sea, no has visto un accidente en la vida. Tú no sabes que ese dummy es un tío con la cara partida o alguien fallecido o de todo. Hasta visto coches incendiados con personas dentro. Entonces, o sea, es como algo que choca. Y esa, uniéndolo todo, pensé, bueno, ahora llega el proyecto fin de carrera y ¿qué voy a hacer? Diseñar un tornillo, no, y si intento hacer algo bueno y me di cuenta que no hay ningún sistema en un vehículo para facilitar el rescate, ¿no? Y siempre hacía ahí el mismo pensamiento diciendo, en un barco hay botes salvavidas, en un edificio hay mangueras para los bomberos, y hasta en un avión, en el remoto caso que termines en el río Hudson, Tienes un chaleco, tienes un ¿no? chaleco, en un coche no. O sea, en cualquier vehículo, no, viene gente muy buena y te rescata. Y si le ayudas, y le doy la manguera, entonces a partir de ahí ya empecé a darle vueltas y desarrollé pues el concepto del rescate post accidente.
qué importante que haya gente lista que tiene. Hombre, porque puede uno convertir sus experiencias en algo que te perjudique o que te ayude a hacer Sí, cosas que buenas. te desafía, ¿no? A mí me reta todos los días. Eh, Normalmente la industria se centra en la seguridad activa, que es, oye, vamos a evitar el accidente, y en la pasiva es durante el impacto, a Proteger. ver cómo te protejo, pero con vosotros inauguráis esa protección posterior al accidente. Cuéntame exactamente cómo funciona eso del asiento salvavidas, eso que tú ideaste como proyecto de fin de carrera y que hoy es una realidad. Pues lo que me di cuenta, o sea, el accidentado es un politraumatizado, se ha golpeado mucho, entonces es crítico protegerle la columna vertebral. No puedes tirar de él como un saco de patatas porque puedes ir muy rápido, pero si le dejas parapléjico, menuda faena le has hecho. Entonces, es una dualidad, es como un objeto de cristal muy débil, pero que tienes que mover muy rápido al hospital porque sus lesiones son tiempo dependientes, depende del tiempo, cuando antes le traten de abrir un hospital mejor. Entonces me di cuenta que en lugar de intentar llevar en la ambulancia un collarín para ponértelo, un chaleco para inmovilizarte la columna, que no hay forma de metértelo por detrás, ¿qué tal? Dices, joder, si ya estoy sobre algo rígido que es el asiento, ¿por qué no le inmovilizas contra su asiento y le sacas en bloque? Entonces, si te evitas traer el material, la inmovilización es adecuada y además cuando le sacas generas espacio, pues has dado en la tecla, ¿no? Entonces, en lo que consiste el sistema, que ahora mismo existe para autobuses nada más, es en la L, la butaca normal de un autobús, se intercala entre la butaca y el bastidor, se mete entre medias un mecanismo especial que permite soltar La rápidamente extracción. la butaca. Es decir, no fabrico butacas, no las modifico, no las toco, simplemente en lugar de atornillarlas o soldarlas, pues meto un mecanismo especial que se abre con la mano. Y después, para esa inmovilización, hay un pack de rescate que se esconde debajo del asiento. Como chalecos salvavidas debajo de su asiento, pues igual, un collarín cervical para cada pasajero porque está en tu asiento y un arnés de inmovilización, unas hinchas que si se ponen por detrás del respaldo te abrazan contra tu respaldo y te dejan completamente inmovilizado en tiempo récord. Cual lo tienes todo in situ y sale a toda velocidad. Bueno, yo lo he probado, o sea que... Pero bueno, vuestro lema es rescatar bien y rápido, y que además los datos demuestran que lográis reducir hasta en un 70% Sí, la sí, o sea que muerte. un 70% es una... Claro, cuando hablamos de la hora de oro, ¿no? claro, Que durante esa hora es cuando... no, normalmente en un rescate, o sea, en la hora crítica, los 60 minutos de oro que espero que todo el mundo conozca, para llegar al hospital y que tu posibilidad de supervivencia supere el 50%, pero eso se llama hora de oro, en un rescate normal de coche es más de una hora y en un rescate de autobús es más de 2 horas el tiempo medio. Con lo cual, si quieres cambiar algo, acelerándolo, no se trata de ganar un minuto, se trata de un cambio radical. Claro. Entonces, eso solo llega cuando le das al bombero lo que necesita para extraerte y reduces el tiempo en un 70%. Y ya se ha demostrado que cuando reduces el tiempo en un 70%, reduces a la mitad el número de muertos y de heridos graves que normalmente tuviese un accidente. O sea, no evito los accidentes, pero si el número de muertos y de heridos graves que van a venir lo reduzco a la mitad, pues esa es la clave. Me imagino los aplausos de bomberos y equipos de emergencia, ¿no? Sí. Cuando vais y les contáis cómo funciona, pero ¿lo están aplicando con sencillez? O sea, es algo que ellos han adaptado bien? Sí, de hecho, bueno, sobre todo muy agradecidos de pensar en ellos y de darle las herramientas necesarias. Y es algo que aprenden muy rápido. Cuando hacemos simulacros, porque hemos hecho muchos simulacros de rescate, es que se lo explico una vez, practican una vez y Y ya. les meto un autobús a intentar un rescate de un autobús completo. Entonces, claro, la primera vez están un poco perdidos y la segunda vez y ya cogen velocidad. O sea, y además, si se entrenase mejor a los bomberos con una instalación más masiva, pues todo el proceso se aceleraría mucho más. Has contado antes dos de las cosas que a mí me parecen geniales, o sea, que es lo de el collarín y el Y el arnés, arnés. que están ahí integrados en el asiento, que están ocultos, pero están accesibles. ¿Cómo eso te ocurrió? O sea, el hacer ese, Un pack, sí, es un claro, pack. un pack que está bloqueado, pero que se libera muy fácilmente. Sí, en realidad hay que esconderlo todo. Es decir, el mecanismo también por seguridad para que nadie manipule, porque claro, cuando tú modificas el anclaje de un asiento de un vehículo, como el asiento salga volando, yo termino en la cárcel. No. No he rescatado a nadie, me he matado. Entonces, el anclaje, ahí es donde está toda la ingeniería y el desarrollo, está protegido con una tapa con llave, es una llave de cuadradillo.
Dentro del autobús hay varias llaves puestas, como los martillos, y además los bomberos tienen ese tipo de llaves. Luego, el mecanismo protegido. Y ese pack, que me costó mucho desarrollarlo para encontrar sobre todo un collarín. El collarín no es mío, pero encontré el collarín ideal porque es flexible. Entonces, hacemos un textil con el arnés para inmovilizar y para el cuello ese collarín se enrolla sobre el pack. Entonces, es un collarín flexible de aluminio Con lo cual va maleable, todo. va todo y escondido por debajo, y si no abres con la llave la tapita no sale el pack de rescate, está todo unido. Bueno, os habéis hartado de recibir, bueno, uno nunca se harta de recibir premios, pero habéis recibido muchos premios. En 2020, eRescue recibe el premio Ponle Freno a la Innovación en Seguridad Vial. ¿Cómo os ayuda el recibir este tipo de reconocimientos a la hora de llevar al mercado una tecnología tan innovadora y tan buena? Pues hombre, ayuda muchísimo, sobre todo porque como a uno le cuesta mucho ser profeta en su tierra, No. ¿no? Y siempre sale la duda y no, y esto seguro que si viene de Alemania o de Estados Unidos, pues dicen que es maravilloso, pero cuando dices que no, que soy español y que he creado algo único en el mundo, pues todo el mundo te mira raro, ¿no? Entonces, no, hay cosas españolas muy buenas y de ingeniería todavía mejores. Entonces, ya ese respaldo con un premio tan prestigioso, y además nos lo entregaron en el Senado de España y demás, es como ya, o sea, me puedes decir que te gusta o no te gusta, pero no me digas que no vale porque ya está archi demostrado, ¿no? ¿Y notasteis a partir de ahí que cambiaba la cosa? Sí, notamos un cambio y de hecho hicimos grandes instalaciones en 2020 y 2021 porque hoy en día ya hay 120 autobuses circulando por España y las grandes instalaciones llegaron justo entre el 20 y el 21, que nos pilló la pandemia, que luego Claro. nos paró un poco, pero sí, fue muy bueno. Bueno, además de esos premios, habéis participado en el programa europeo Horizonte 2020. ¿Qué tipo de pruebas, de crash test hay que superar para formar parte de estos y tener éxito? Claro, pues sí, fue una financiación que conseguimos, la mayor ayuda que una empresa pueda conseguir a nivel europeo. Conseguimos 2,2 millones de euros, ni más ni menos, para ayudar en esto. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que esta tecnología venga de serie. Ahora mismo los 120 autobuses que hay instalados son en retrofit, es decir, en vehículo en circulación instalamos el mecanismo entre la butaca y la base. Pero claro, esto es que es único en el mundo y queremos ir al mercado global. No podemos ir desmontando autobuses por todo el mundo. Entonces, hemos desarrollado un sistema mejor aún que está integrado en el bastidor, es decir, la estructura que sujeta los asientos ya incorpora este sistema de desanclaje. Luego es más complejo todavía porque no solo es hacer de interfaz entre el asiento y el bastidor, sino es soportar el peso y transmitir las cargas a los lados, mucho más desarrollo de ingeniería. Luego necesitamos esos fondos europeos y para los crash que nos decías, encima nos metimos en un problema cuando vienes de serie, o sea, soy un fabricante de componentes para autobuses y espero que para coches, tienes que hacer crash test con dummies. Es decir, ya es rizar al rizo, ya no es tirar del cinturón con cadenas, es un crash test, se lanza y se mide la deceleración de la cabeza, se calculan deceleraciones y demás. Y esto pasa o no pasa en función del dummy. Oye, Claro. ha vivido, no ha vivido, lo pasa bien o mal, y allá te las apañes tú con desarrollarlo todo para absorber la energía y salvar a la persona. Con lo cual, por eso hemos utilizado muy bien esos fondos que nos dieron de la Comisión Europea. En, en los simulacros oficiales, bueno, yo he estado ahí en Guadarrama y me he sentado y he sido extraído, que es impresionante, pero desde ahí os habéis ido al mundo, o sea, estáis empezando una carrera internacional. Sí, intentamos abrir mercado, porque cuando llegas con algo nuevo, pues es algo, oye, a ver si interesa a los transportistas, ¿no? Concienciar un poco, pero es que hay que concienciar. O sea, un transportista lo último que quiere es que le compliques la vida, ¿sabes? Entonces, tiene que haber un retorno, es decir, no, oye, si aumentas el nivel de seguridad de tu vehículo, te vas a vender mejor. Entonces, hemos ido a México. México es un país ideal para esto porque no hay casi tren, entonces hay grandes distancias, luego todo va en autobús. Tiene sus ventajas e inconvenientes porque como son expertos en largas distancias de autobús, pues ya no tienen un asiento normal, tienen un butacón Ya. y claro, con butacón no te puedo rescatar, tienen que ser asiento normal. Entonces, pues bueno, estamos ahí introduciéndolo y luego nos estamos abriendo también hacia Turquía y hacia Oriente con otros butaqueros que también eso están deseando terminar la homologación con nosotros para abrirse al mundo entero, ¿no? Entonces estamos en ese proceso donde todavía hay que invertir más dinero para estar homologados, pero Claro. tener un alcance global. Nos está escuchando
un empresario de transporte, ¿qué necesita un empresario de transporte para instalar eRescue o desde el principio o en un autobús que ya está circulando? Pues nada, simplemente contarnos qué butaca necesita, porque esto es un problema del modelo de butaca, no del modelo de autobús ni de su motorización, eso da igual, sino saber qué modelo de butaca lleva. Y bueno, nosotros los conocemos casi todos o hemos hablado con todos los fabricantes y pues podemos desarrollar el mecanismo a medida para ese modelo, ¿no? Eso en cuanto a reforma de un vehículo que ya está en circulación. Y después, cuando culminemos este proceso de homologación, pues ya será algo que vendrá de serie. O sea, cuando compren el autobús de cualquier marca, oye, ¿lo quieres con asientos salvavidas o con asientos normales? Ya. Esa es la pregunta. Sí, pues ya es un extra y nosotros lo suministramos a través de la cadena de producción. Me has comentado un par de veces que esto inicialmente era un proyecto para autobuses, pero que la idea que tenéis es que esto, y es una idea magnífica, que sea también aplicable a los turismos. Sí, como broche final a ese proyecto europeo, lo que hicimos es un prototipo de coche. La idea es igual, o sea, el concepto es lo mismo. Oye, si yo estoy en mi coche, ¿me pueden rescatar, sí o no? De hecho, yo siempre he pensado en el vehículo. Me derivé hacia los autobuses porque está más estandarizado y es más fácil meter algo entre medias. El coche, el volumen es tan grande, las exigencias de seguridad tan tremendas que no pude empezar por ahí. Entonces, pero ahora quiero volver. Entonces, hice un prototipo de coche con un Volvo XC90, porque tiene asientos independientes. Claro, no te pueden rescatar con una banqueta entera, ¿no? Te pueden ser asientos independientes. Y también, o sea, el beneficio para un coche, siempre, bueno, en un coche, en un bus, siempre para el rescue es o la inmovilización perfecta y extracción o retirar asientos para generar espacio. Es decir, que en un coche que tenga un asiento doble, simplemente con poderlo quitar del medio para que puedan atender mejor al que está delante o al que está a un lado, eso es un beneficio tremendo. Entonces, hicimos ese prototipo, nos fuimos al Tecnoson de Renault en París, lo hemos presentado a Renault y Renault nos ha donado 2 coches, nos los ha dado gratis para hacer crash test y poner a prueba esos desarrollos y ahí estamos buscando la financiación para romper coches y para sacar esto adelante. Interesante. ¿Modifica mucho el precio de un autobús, No, un turismo? no. En el autobús, en las instalaciones que hemos realizado, equipar un bus viene a ser como 10.000, 12.000 euros. ¿Mm? Eso, si lo amortizas por número de pasajeros, número de viajes, te incrementaría el precio de tu billete 2 céntimos. Ya, sí, O sea, irrelevante. irrelevante. Y para un coche, seguro que es más caro ponerle una radio o un extra de llantas deportivas que poner asientos salvavidas, ¿no? Con los primeros estudios que hemos hecho. En fin, no sé, desde que tú viviste aquel accidente de tus compañeros, aquel siniestro de un autobús lleno de niños y de chavales jóvenes, hasta hoy estáis consiguiendo reducir esos tiempos de extracción. Entiendo que para ti es un orgullo, ¿no? El echar la vista atrás y Sí, ver que hoy los autobuses que tienen tu sistema pueden conseguir que sobrevivan más personas o que incluso no muera nadie. sí, efectivamente. Yo, bueno, más de 20 años dedicado profesionalmente a esto y los que me queden por delante lo voy a dedicar a lo mismo. Entonces mi meta vital es sacar estos asientos salvavidas. Bueno, tú, ya decíamos al comienzo que no solamente eres director de eRescue y el inventor de este sistema, sino también secretario general de la Alianza para la Seguridad, por la Seguridad Vial. Me equivoco siempre con la preposición, así que por la seguridad vial. Eh, ¿Cuáles fueron los elementos de esa alianza, al margen de que Teófilo te llamase, Sí. que hicieron que decidieses, oye, yo creo que está bien que estemos ahí? Sí, pues bueno, conocí a Teófilo gracias a que me dieron el premio Polefreno, le conocí justo después. Y en cuanto me contó la aventura, porque estuve desde los inicios, pues me gustó por la idea mm, que ensambla, ¿no? Empresas muy distintas y todos preocupados por lo mismo, por el mismo objetivo de salvar vidas. Entonces, ya no es alguien hablando de su libro intentando venderte algo, es que cuando empresas tan diversas se unen con una misma idea y sacan una conclusión o dicen yo creo que deberíamos ir por aquí, es maravilloso. Es que eso tiene todo el aval, no de un interesado en particular, sino de todos por conciencia, ¿no? Bueno, ¿tú sabes cuál fue mi primera cobertura como periodista?
Cuando tú dices lo de la implicación, es que yo creo que todos los que acabamos entrando en este mundo de la prevención, de la reducción de la siniestralidad, yo creo que tenemos todos una implicación personal. La primera cobertura que yo hice como periodista, junio del 87, un accidente de un autobús en el que mueren, iban 45 personas, mueren 38 ancianos que iban desde un pueblo de Huesca hacia Galicia y en un lugar que era un punto negro, que hoy es una autovía, Mm. y hoy con los sistemas, por ejemplo, el tuyo y todas las ayudas que hay a la conducción, probablemente ese accidente no se hubiera producido o si se hubiera producido no habría tenido esas consecuencias tan terribles, ¿no? O sea que es muy importante al final el que hagáis cosas. Sí, sí, el desarrollar, el innovar. Las alianzas, desde luego, solo son fuertes si son fuertes los que componen esa alianza. Eh, ¿Cuáles son los requisitos que se le piden a una institución para formar parte de la alianza, para aportar? Mm, Más que nada que quieran aportar. Si es que eso es lo más importante, ¿no? Porque hay empresas que, o sea, siempre relacionadas con el transporte, ya sea factor humano, vía o vehículo, pero cuando encima tienen esa chispa que para querer vender su producto o hacer su negocio, se preocupan por la seguridad y dicen, bueno, aparte de vender lo mío, es que quiero aconsejar, yo creo que esto se puede mejorar. O sea, esa inquietud mental y esas ganas de aportar basados en un conocimiento tan profundo es lo más valioso. Entonces, ya simplemente por querer contactarnos o querer unirse, no se descarta a nadie, al contrario, cuanto más seamos, mejor. Mm. Bueno, tú tienes una visión desde luego muy tecnológica y muy de investigación y de ir al frente de las cosas. En la alianza hay empresas e instituciones que forman parte de todo el sector, pero cuando se juntan todas esas empresas, todos esos cerebros pensantes, ¿cuáles veis que son los caminos por los que debemos circular para llegar a esa reducción que se pretende para 2050 de conseguir el cero víctimas? Sí, en realidad es que es un problema tan grande, ¿no? Porque está estancado, o sea, los muertos en España han ido bajando y es que aquí tenemos una asíntota, no es asintótico, no atravesamos eso nunca de los 1000 y pico muertos al año, pues hay que hacer un cambio radical y tiene que ser atacando por todos los lados, o sea, al enemigo hay que rodearlo, ¿no? Entonces siempre eso, pues el factor vía, el factor vehículo, el factor humano, ¿no? Pues se pueden hacer mejoras cuando uno analiza los datos, pues del estado de las vías, que es catastrófico, de los vehículos, el parque, la antigüedad del parque, que no pasa la ITV, a nivel conductor, ¿no? Que es donde más se puede hacer, que siempre el factor humano es lo peor, la tasa de alcohol, el ponerse el cinturón, el, el ir distraído con el móvil, tantas cosas, ¿no? Entonces, tomamos datos de la realidad, recogemos todas las opiniones y somos muy certeros cuando proponemos nuestro objetivo es llegar a los legisladores y decirle, mira, Esto. negro sobre blanco, o sea, no pienses más que los expertos del tema ya hemos pensado, ¿no? Entonces, mejor que nos hagas caso y a ver si tramitas esta ley o con estas modificaciones, porque hay gente muy sesuda que sabe mucho del tema, que creemos que de verdad es lo mejor, porque la seguridad vial nos une a todos. O sea, aquí no hay color político, no hay intereses. Cuando intentamos salvar vidas es que estamos todos a una. Entonces, se trata de eso, de ponerlo muy clarito y decir que en beneficio de todos, que se dejen de leches y que aprueben cosas que salven vidas. Cada vez que hablas con alguien que trabaja en este sector, todo el mundo te habla de la importancia de la educación, de la importancia de la divulgación, de llevar, que la gente sea consciente. ¿Qué cosas habéis hecho desde la Alianza? ¿Qué cosas se están haciendo y qué tenéis en proyecto hacer para llevar ese mensaje a la gente? Eh, pues estamos ahora mismo con grupos de trabajos. Después del cambio, digamos, de dirección que Teófilo dio paso a Enrique Lorca, que ahora mismo pues llevamos la alianza, él como presidente y yo como secretario y con el consejo directivo, pues le queremos impulsar todo esto, más visibilidad, más redes sociales, que se nos conozca, que la gente aprecie el conocimiento que hay detrás de todos los integrantes y hemos abierto unos grupos de trabajo en los tres aspectos, ¿no? Factor vía, factor vehículo, factor persona, ¿no? Conductor. Y entonces esas conclusiones se las vamos a remitir a los legisladores y de hecho tenemos, esperemos que se produzca ahora en junio, una entrevista
el Congreso de los Diputados con la Comisión de Seguridad Vial para explicar estas conclusiones, ¿no? Y ir guiando un poquito a los políticos que les hace falta. Que está de bien, por cierto, que esa comisión tuviera poder legislativo y no fuera Sí. el momento lo que es consultiva, ¿no? Sí, esperemos que sepan tramitar las propuestas que les hacemos y que lleguen a buen puerto, porque claro, o están en el BOE o no sirve Ya. nada. Vamos a ir cerrando ya, pero pensando en ese objetivo 2050, cero víctimas, si tú tuvieras, con tu experiencia y con lo que habéis hablado en los grupos de trabajo, en las asambleas de la Alianza, si tuvieras que definir dos herramientas que podrían ayudar determinantemente a llegar a 2050 con cero víctimas, ¿qué serían esas dos cosas que desde tu punto de vista los estados deberían aplicar ya? Desde luego, es que no son dos, tienen que ser tres. Son los Tres. son los tres factores, ¿no? Siempre está el factor vía, factor vehículo, factor humano, y es que hay que atacarle por todos los lados, porque aunque nos lleguen coches maravillosos, automáticos y demás, va a seguir habiendo accidentes. Entonces, toda precaución es poca, y después, en lo que a mí me toca, ¿no? Personalmente, creo que el posaccidente es crítico. Es decir, cuando haya accidentes con coches autónomos, pues va a haber ocupantes dentro igualmente, y hay que sacarlos, hay que rescatarlos. Entonces, nada, ni la mayor tecnología del mundo, o sea, la visión cero es cero víctimas, no cero accidentes. Los accidentes no los vas a poder evitar, aunque tengas tecnología del siglo 30, ¿no? Da igual, van a ocurrir, y hay que facilitar el rescate. Entonces, yo creo que es un poco todos los tres factores: tener en cuenta la seguridad post-accidente y apostar por ello, porque nos cuesta vidas todos los días. Bueno, gente inteligente que habla en este podcast Inteligencia Vial, así que gracias, Sergio, no solamente por este rato que nos has dedicado y lo que nos has ido contando, sino también por todo el trabajo de tantos años para conseguir el objetivo de reducir la siniestralidad y lograr también que nos movamos de una manera más segura y más sostenible. Muchas gracias, Sergio. Y nada, nos vemos pronto en otro episodio de este podcast de la Alianza por la Seguridad Vial y que hemos llamado Inteligencia Vial. Adiós.